El tema que abordaremos en este video es temperatura y calor. Desde la antigüedad se sabe que la materia está formada por partículas pequeñas llamadas átomos y moléculas, que dependiendo del estado en que se encuentre la materia, sus átomos o moléculas se hallan en mayor o menor grado de libertad. El grado de libertad depende de las fuerzas que existan entre los átomos o moléculas. Si las moléculas se mueven es porque poseen energía, bien sea potencial o cinética. El calor corresponde a la medida de la energía que se transfiere de un cuerpo a otro, debido a la diferencia de temperatura que existe entre ellos. Puede darse por medio de la convección, conducción, radiación. El calor se mide a través de joules o calorías. La temperatura de un cuerpo se define como una magnitud que mide la energía promedio de las moléculas que constituyen ese cuerpo. La temperatura de un cuerpo es independiente de su masa, porque solo depende de la velocidad y la masa de cada una de las moléculas. Se utilizan termómetros para medir la temperatura. Existen diferentes escalas para medir la temperatura. Una de ellas es Celsius, la otra es Fahrenheit, Kelvin y Rankine. Si nos damos cuenta, al momento de hacer una medición de la temperatura, dependerá el valor de la escala de la cual estemos utilizando. Vemos una gráfica donde se representa en las diferentes escalas la transformación del agua dependiendo del grado de temperatura. Conversiones entre escalas de temperatura. Para convertir de Celsius a Kelvin tenemos esta primera ecuación. Para convertir de Kelvin a Celsius tenemos que utilizar esta segunda ecuación. Para convertir de Celsius a Fahrenheit podemos utilizar cualquiera de estas dos ecuaciones. Lo único que varía es que en la primera utilizan una fracción y en la segunda utilizan un número decimal, pero al final el número decimal y la fracción son equivalentes. Para convertir de Fahrenheit a Celsius podemos utilizar también dos ecuaciones. Para convertir de Kelvin a Fahrenheit podemos utilizar esta siguiente ecuación, y para convertir de Fahrenheit a Kelvin podemos utilizar esta otra ecuación, y para convertir de Kelvin a Rankine podemos utilizar esta última ecuación. Va a depender de qué escala queremos trasladar el valor. Los ejemplos que vamos a realizar de conversiones son los siguientes: convertir 37 grados en kelvins. En el paso número 1 debemos de identificar la ecuación que utilizaremos según los datos proporcionados. Debemos de identificar que dentro de la ecuación que vayamos a utilizar esté los grados Celsius y Kelvin. Podemos darnos cuenta que la ecuación que cumple esas condiciones es la primera, porque nos están dando un dato en Celsius y debemos de transformarlo a Kelvin. Por lo tanto, utilizamos la primera ecuación. En el paso número 2 sustituimos el valor de Celsius en donde indica el símbolo, es decir, donde está el símbolo de la temperatura o de la escala de la cual queramos transformar, ahí sustituiremos lo que es 37, cuál es el valor de esa escala. Por lo tanto, realizamos como tercer paso la operación matemática. En este caso es una suma, por lo tanto nos quedaría 37 más 273, 310. Lo que indica que 37 grados Celsius es igual a 310 Kelvin. En el siguiente ejemplo debemos convertir 20 grados Celsius en grados Fahrenheit.
lo que debemos de realizar como primer paso es identificar la ecuación de la cual utilizaremos. Para ello, identificamos que para realizar este ejercicio o esta conversión podemos utilizar la tercera ecuación o la número 4. En este caso vamos a utilizar la número 4. Seguidamente sustituiremos el valor de la escala que queremos transformar en el símbolo indicado. Por lo tanto, 1.8 se está multiplicando con el valor de grados Celsius. Resolvemos primero, según la jerarquía de operaciones, la multiplicación. Entonces, realizamos la multiplicación 1.8 por 20, 36. Por último, realizamos la suma, que nos quedaría 36 más 32, 68. La respuesta entonces es 20 grados Celsius es igual a 68 grados Fahrenheit. En el siguiente ejercicio tenemos convertir 150 kelvins en Rankine. Lo que debemos de realizar como primer paso es identificar la ecuación. Nos damos cuenta que la ecuación que resuelve esta conversión es la número 9, la cual vamos a utilizar. Seguidamente sustituimos el valor en el símbolo indicado, en este caso donde está la letra K, que significa el valor de Kelvin, ahí vamos a escribir 150. Luego, según la jerarquía de operaciones matemáticas, multiplicamos numeradores y por último realizamos la división con el denominador. Entonces 9 por 150 me quedaría 1350, dividido dentro de 5 es 270. La respuesta me quedaría 150 Kelvin es igual a 270 Rankine. El siguiente ejercicio dice: la temperatura producida por un arco eléctrico es de 25.600 Fahrenheit, mientras que un soplete de acetileno alcanza una temperatura de 3.500 grados Celsius. ¿Cuál de los dos instrumentos reporta una temperatura mayor? Como primer paso debemos de convertir una de las dos unidades a la unidad de temperatura de la otra. En este caso convertiremos los grados Celsius a Fahrenheit. Identificamos la ecuación y como segundo paso sustituimos donde está el símbolo de dicha escala el valor numérico. Seguidamente resolvemos las operaciones matemáticas según la jerarquía de operaciones. En este caso, primero debemos de multiplicar y por último sumar. La respuesta nos quedaría, tomando en cuenta que el arco eléctrico es de 25.600 Fahrenheit y el soplete de acetileno tiene una temperatura de 6.332 Fahrenheit. Por lo tanto, el arco eléctrico reporta mayor temperatura. En la actividad número 4, que tiene como valor 20 puntos, debemos de realizar las 6 conversiones indicadas. Asimismo, debemos de resolver el problema número 7 y el problema número 8.